Hola, bienvenido, bienvenida a Expresa, el podcast donde hablamos de cultura y arte en libre expresión. ¿Cuáles son las resoluciones de fin de año? ¿Qué es eso? Bueno, en realidad es una recapitulación, ¿no? De lo que has hecho en el año, ¿no? Esta época del año para mí no es muy significativa, o por lo menos desde hace mucho tiempo, ya que el fin de año es una época de la vida que fue creada por el hombre, ¿no? Para determinar fechas, para determinar temporadas, ¿no? Según el filósofo Heidegger, el tiempo tiene dos visiones, ¿no? Una que es el tiempo existenciario, donde nosotros nos hacemos una inmersión de nuestra reflexión en cuanto al tiempo, y el tiempo vulgar, que viene a ser el tiempo que es, digamos, puede ser medido, puede ser fechable, puede ser distendido, público y al final es mundano, ¿no? Entonces esta fecha de fin de año viene a ser una fecha mundana de, digamos, tiempo vulgar, según Heidegger, ¿no? A diferencia del tiempo existenciario, este se pregunta por el significado del ser, de qué somos, quiénes somos, qué somos, ¿no? Preguntarse estas preguntas hasta el día de hoy, por más de 200 años, no tienen respuestas. Desde Platón eh, hasta Heidegger, quien en su libro Ser y Tiempo nos propone la pregunta por el sentido, por el ser, pero no nos responde. Incluso se dice que hay un segundo volumen donde estaba la respuesta a la pregunta por el ser, pero el mismo Heidegger dice que no lo iba a publicar, ¿no? Así que, buh. En este tema, digamos, del ser, del tema de existir, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Alejándonos un poco del tiempo vulgar, tenemos que ver que cada día, cada hora, cada minuto vale, porque es nuestro tiempo. Heidegger nos habla, por ejemplo, de la pregunta por el ser, nos habla del tiempo, de la historicidad y bueno, otros temas, ¿no? Pero en relación al tiempo, he escuchado en muchos escritos, o vulgarmente se escucha, ¿no? Coloquialmente se escucha, me han robado mi tiempo, o el tiempo vuela, no tengo tiempo, digamos, ¿no? Sin embargo, el tiempo es algo que siempre tenemos, es algo que siempre está con nosotros, y desde el día en que somos arrojados al mundo hasta el día en que dejamos de ser. Entonces, ¿a qué viene todo este rollo del ser, de la existencia a fin de año, ¿no? Bueno, viene algo muy personal, ¿no? Yo personalmente no creo en que se deba festejar en esta fecha, o por lo menos recientemente no creo eso. Pero sí me parece interesante el crear una pausa, ¿no? El crear una pausa para que nos ayude a reflexionar, a pensar, o bien festejar, si es que se festeja, ¿no? Eh, Cada quien tiene la decisión de o bien festejar, o bien pensar, o bien aprender. En realidad yo lo definiría en dos, ¿no? O bien festejar o bien aprender. Pienso que está muy bien hacer una pausa, pero en temas de aprendizaje. No sé qué se festeja un periodo de tiempo, se festeja los logros de alguien, no estoy muy seguro, ¿no? Por eso te propongo dos tipos de pensamiento por el cual podemos abordar, digamos, el tema de fin de año, ¿no? El pensamiento a largo plazo y el pensamiento a corto plazo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos esos dos pensamientos? Usualmente y coloquialmente tenemos casi siempre el pensamiento a corto plazo, ¿no? Una hamburguesa más, una pizza más, una dona más, que le hace una cucharilla más de azúcar.
este tipo de actitudes, digamos, vienen a ser pensamientos de corto plazo, lo cual implica que yo le estoy cediendo a mi cerebro una gratificación eh, con dopamina, digamos, ¿no? En el caso científico, en este caso. Entonces yo le estoy dando como premio a mi cerebro por un pensamiento corto. Le estoy dando un placer, ¿no ve? Entonces mi recomendación es que este pensamiento a corto plazo como guía fundamental de la vida no debe ser, ¿no? No, por lo menos no pienses, no hagas este pensamiento como guía de la vida. Para eso está el pensamiento a largo plazo, donde mm, tenemos como una especie de proyecto de qué es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Estas preguntas también pueden ampliarse, ¿no? Pueden decirse, digamos, a largo plazo, ¿quién quieres ser para empezar, ¿no? ¿Qué estás tratando de hacer con tu vida, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué trabajas? ¿Por qué trabajas? En esto que haces, estás generando habilidades, estás generando relaciones, estás generando bienestar. Estas me parecen preguntas un poco más interesantes, ¿no? Que preguntarnos en el corto plazo. En el marco de estas preguntas, explícate a ti mismo lo que puedes llegar a ser, el porqué de tu condición física actual, el porqué de tu condición mental actual. Explícate que a largo plazo vas a tener menos dudas, más habilidades, quizás más conocimiento. A veces tenemos todos que hacer cosas que no nos gustan hacer, ¿no? Un ejemplo claro es cuando escogemos una carrera que dura unos 4 años y efectivamente dentro de la carrera existen materias que no nos gustan hacer, pero las tenemos que hacer, entonces nos obligamos a hacer esas materias para cumplir con la meta de la carrera y bueno, después ejercerla haya sido bueno, ¿no? Nuestra valoración de esas materias que no nos gustaba hacer, ¿no? De pronto esto que no nos gustaba hacer, llegamos a hacerlo, pero bueno, ese es otro tema. Eh, es muy importante plantearse esto ahora, digamos, y decir que realmente vamos en la vida entera a hacer cosas que no nos gustan. Porque si nosotros nos pasamos el tiempo haciendo cosas que solo nos gustan, no vamos a tener ninguna proyección hacia adelante, solo vamos a satisfacer el momento, ¿no? El pensamiento a largo plazo es lo que genera proyectos de vida o genera condiciones de ser, por ejemplo, ¿no? Para empezar, podemos preguntarnos ¿qué estoy haciendo ahora? Esa podría ser una pregunta importante, ¿no? A la cual le siguen preguntas como ¿qué voy a hacer? ¿Esto que voy a hacer me va a hacer más fuerte o más débil? ¿Esta acción me va a hacer más inteligente o más tonto? ¿Esto que voy a hacer me va a hacer más hábil o quedo en lo mismo? Y lo más importante de estas preguntas al momento de intentar responderlas es que seas franco contigo mismo, que no te mientas, no racionalices, digamos, el tema, no negocies. Debes decirte la verdad. Uno negocia, como por ejemplo cuando dice yo voy a poner en estado físico en el gimnasio, pero antes comeré un panetón entero, digamos, o voy de aquí una semana. Estoy racionalizando, estoy negociando. Eso no es bueno en un proyecto o en un pensamiento a largo plazo, ¿no? En el pensamiento a largo plazo las cosas se hacen. Y para eso ahí nos ayudan los pensamientos a corto plazo, ¿no? El pensar a largo plazo en las acciones que hacemos recién le dan validez a nuestros pensamientos de corto plazo y estos van a ser consecuentes, ¿no?
para movernos adelante, obviamente. No vamos a quedarnos quietos porque si queremos quedarnos quietos, bueno, no hacemos nada, ¿no? Pero sí para movernos adelante y ser quienes queremos ser, debemos pelear día a día. Y esto a veces se forma como una batalla eterna, ¿no? Una batalla diaria, digamos, con nosotros mismos, con nuestros malos hábitos, con lo que no nos permite llegar a ser lo que queremos ser. El filósofo posmoderno Jacques Derrida, en una de sus últimas entrevistas en Le Monde, cuando está a punto de morir, nos insinúa que se puede aprender a vivir con la fórmula de aprender por fin a vivir, y nos dice esto, ¿no? En primer lugar, juega, pero muy seriamente. Aprender a vivir, perdón, es madurar y también educar, enseñar al otro y sobre todo a uno mismo. Me parece muy rescatable lo último, ¿no? De enseñarnos a nosotros a vivir. Sabemos que hemos cometido errores, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero no nos estamos enseñando. Muchas veces caemos y volvemos a caer, ¿no? Entonces no nos estamos enseñando a levantarnos, por ejemplo, ¿no? En un sentido coloquial, digamos, los planes a corto plazo te hacen sobrevivir, básicamente, ¿no? Gestionar placeres, gestionar estabilidad, gestionar no un proyecto de vida, sino sobrevivir, sobre la vida, ¿no? En cambio, los planes a largo plazo realmente te hacen vivir porque te van a hacer enfrentar tanto a ti, contigo mismo, valga la redundancia, como con tus miedos, como te van a hacer enfrentarte con miedos de otros, te van a hacer enfrentarte con la realidad misma que a veces no es la que nosotros creemos que es, ¿no? A veces nosotros queremos aceptar cosas que no son, pero cuando llega el momento, por ejemplo, de una muerte, ¿no? Queremos aceptar que eso no pasa, queremos decir esto no pasa, para mí no pasa, por ejemplo, pero sí sucede. Entonces ahí entra el problema y el conflicto del ser consigo mismo. Y vienen las preguntas de la muerte, y vienen las preguntas del tiempo y las más importantes, ¿no? Entonces para eso tener un proyecto a largo plazo es bastante importante y bastante interesante, ya que nos genera cierta estabilidad, digamos, tanto intelectual como emocional, porque en los momentos más duros sabemos que somos seres inestables y que necesitamos de podemos llamarlo andamiaje, una estructura por la cual movernos, digamos, ¿no? Y esta estructura viene muy bien a ser lo que realmente nosotros queremos ser, a lo que queremos llegar, ¿no? A veces estas batallas son cortas, dependiendo de las personas, o a veces son eternas, ¿no? A veces vamos a pelear con nosotros toda nuestra vida. Y vamos a pelear con nuestros fantasmas, y vamos a pelear con nuestros malos hábitos, vamos a pelear con nuestra falta de disciplina, ya que la disciplina es básicamente la que genera el éxito en proyectos a largo plazo y genera el éxito en poder llegar a ser lo que uno quiere ser, ¿no? Estas batallas sí las podemos ya abordar a corto plazo. Por ejemplo, si yo tengo el proyecto de viajar y, digamos, estudiar las ruinas de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo el proyecto a largo plazo, pero tengo pensamientos a corto plazo que me van o no me van a permitir viajar a Machu Picchu y estudiar en Machu Picchu. Por ejemplo, tener cierta disciplina en los horarios en los que se trabajan en estas áreas, ¿no? Tener una salud indispensable, poder tener la solvencia para viajar o para atención médica, qué sé yo. Entonces las metas a corto plazo nos van a hacer más fácil
la llegada a los proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo dejo de comer chatarra, dejo de comer mucho dulce, mucho pan, no sé, pues azúcar, ¿no? Todo, o drogas, no sé. Entonces voy a tener un cuerpo saludable que me va a permitir viajar y me va a permitir trabajar en otro país, etcétera, ¿no? No sé si es un buen ejemplo, pero por ahí va, creo, ¿no? El tema es que ganar las batallas a largo plazo de lo que queremos ser, para lo que queremos ser y donde queremos llegar, va a implicar que nosotros renovemos, rehagamos nuestro pensamiento a corto plazo. Si a mí me preguntaran cuáles son tus motivaciones de este año, tus resoluciones, ¿no? La verdad es que tendría muy pocas, sería mantener la salud que tengo y mantener un estado activo de educación, pero para la vida, no para un año, porque, vuelvo a repetir, creo que la vida es la que nos va a exigir el tema de este pensamiento a largo plazo y a corto plazo. No va a ser un pensamiento de corto plazo muy conformista, digamos, o muy a lo que me da el momento, ¿no? Sino el hecho de, en mi caso, por ejemplo, mantener una salud constante me ayuda a lo siguiente y a lo siguiente, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo se responden a este tipo de preguntas, pero podría decir que las resoluciones de fin de año son buenas por las pausas, por la pausa que podemos tener ante lo que ya hemos hecho y ante lo que vamos a hacer. Y en esta pausa, plantearnos pensamientos a largo plazo o bien proyectos a largo plazo, los cuales estén colaborados por pensamientos a corto plazo. Esta batalla a veces no la vamos a querer pelear, pero la tenemos que hacer y no va a ser fácil. Así que sal de tu zona de confort y enfrenta la vida para lo que quieres llegar a ser y donde quieres llegar a estar.